Hola a todos jóvenes, estamos con el arquitecto Eric González de González Estudio. Arquitecto, muy buen día. Buenos días a todos, ¿cómo están? Encantados de estar para acá para conocer otra obra que habla de cosas muy distintas a las anteriores que hemos visto de su estudio. Platícanos por favor, ¿dónde estamos? Estamos en Sitia, que se ubica al norte del periférico de Mérida, como a unos 15 minutos del centro de la ciudad. Pues sí, como comentabas, es un trabajo un poco distinto a lo que hemos hecho. Sin embargo, es una parte donde queremos expandirnos, de tratar de encontrar ese punto medio de algunas cosas tradicionales de la arquitectura de la región, como las celosías, y más adelante vamos a ver otros detalles que hemos visto en otras obras nuestras, para tratar de encontrar ese punto entre lo contemporáneo y lo tradicional. Pues aquí, por ejemplo, tenemos una fachada de 11 metros de ancho. ¿Por cuánto de fondo? 50. ¿50 también de fondo? 50 de fondo, sí. ¡Qué buen terreno! Es un muy buen terreno. La casa está dividida en dos espacios. Un estudio atrás para los papás de nuestros clientes, que ocupa 12 metros, 15 metros del terreno. Entonces nos quedan 35 libres para este proyecto como tal, ¿no? Entonces ahorita que entremos vamos a ver el acceso a esa parte. Sin embargo, pues no vamos a pasar allá. Entonces aquí tratamos de incorporar algo que a nosotros nos gusta mucho, que son las celosías en los proyectos, para dar esta vista un poquito permeable, privada, a la fachada, y un portón totalmente cerrado, ¿no? A base de una estructura de PTRs. Entonces tenemos aquí el portón de acceso y el garage. ¿No teníamos restricciones de no construcción aquí? No, o sea, en estas partes solamente te rige ¿cómo se llama? Las restricciones de desarrollo urbano. Ok. Entonces, por ejemplo, dejar ciertas áreas, o sea, cierto porcentaje de área verde, las instalaciones sanitarias, o sea, cómo se debe de hacer con biodigestor, etcétera. Pero no hay restricciones como tal, como en una privada de 1,5 metros de alineamiento sobre los bordes del terreno, ¿no? Yeah. Entonces, pues sí hay un poco más de libertad a la hora de hacer el proyecto. Entonces aquí entramos y tenemos este pequeño espacio de jardín, que todavía falta que nos traigan las plantas, pero todo esto va a ser un área de jardín que vas a poder ver a través de la celosía. Aquí atrás tenemos una pequeña oficina y el garage del otro lado. Interesante. Se vuelve angosto. El terreno no es rectangular. Ajá, exacto, no es exactamente rectangular. Tiene una cierta deformidad aquí, o sea, está como en diagonal. Y ya los laterales sí son rectos. Perfecto, entonces aquí absorbes esa diferencia. Así de esa diagonal. Uh-huh. Muy bien. Entonces queda ese espacio libre para vegetación, ¿no? Entonces, por ejemplo, las enredaderas pueden crecer a través de la celosía, se pueden ir enraizando, las bugambilias también, ¿no? Entonces, va a ser una belleza la bugambilia. Sí. Y que es un muy buen, o sea, por ejemplo, siempre tratamos de tener estos fondos neutros para que lo que resalte sea lo que pones enfrente, o sea, ya sea una escultura o plantas, ¿no? Que resalte realmente el verde o los colores de la vegetación. Muy bien. Cochera para 2 autos, ¿verdad? Cochera para 2 autos techada.
Ujú. y un pasillo de servicio que vamos a ver a través de la cocina, ¿no? Muy Entonces, bien. realmente está muy dividido el espacio para que sea lo más funcional posible, ¿no? Sí. Entonces aquí, por ejemplo, entramos, tenemos esta puerta de parota y nos recibe como un vestíbulo pequeño que, por ejemplo, si tienen una junta en la oficina que está acá, Ajá. pues nada más tienen que pasar acá y ya no hay problema, ¿no? Entonces esta área está como que más privada, pero está cerca del acceso. Y entramos y nos recibe todo el espacio Está buenísimo. Por eso me encanta no entrar, ¿verdad? A las a las casas casas. hasta que entro con la cámara, porque realmente, jóvenes, la sorpresa es verdadera. No te lo esperas. Sí. Y ya en esta parte, pues realmente lo que queremos es que se vea absolutamente todo, ¿no? Es un diseño bastante Abierto. abierto. Entonces tenemos sala, comedor, cocina y terraza exterior en un solo espacio para que todas estas, o sea, áreas públicas se puedan aprovechar lo máximo, ¿no? O sea, si tienes una reunión con 20 personas, sin ningún problema. Con 30, tampoco, ¿no? Entonces, aquí lo que comentábamos hace rato de tratar de incorporar estos elementos, tenemos una facholeta de mampostería en este jardín interior a doble altura, que pues tratamos de incorporar, ¿no? Esos elementos que nos gustan mucho y que también, ¿no? O sea, si estamos excavando tanto para hacer una obra, pues aprovechar los recursos de la mejor manera. Entonces aquí la idea es que empiecen a crecer las Esa enredaderas. piedra es de aquí del Sí, sitio. esta piedra es de sitio. Ah, qué belleza. Sí, entonces, igual lo que comentábamos también es que hay distintos tipos de hacer la mampostería. En este caso está un poquito más limpia, ¿no? Entonces no tiene tanto, o sea, no se ve tanto el cemento, entonces es un trabajo muchísimo más laborioso. Esto sí tardó 2 semanas en hacerlo todo. Claro, no se ve la mezcla, ¿verdad? Es como si Exacto, estuvieran a hueso. Es que es una belleza, porque pues de repente la arquitectura blanca te habla mucho de una ciudad, ¿verdad? exacto. Pero cuando llegan las piedras, cuando llega esta, me siento como si estuviera en una zona extraña de Guadalajara, ¿verdad? Es un equilibrio de materiales, pero también con esta esencia, pues también más limpia, ¿verdad? Ujú. De, de- Sí, o sea, de tratamos una casa de, de ciudad. exacto, o sea, tratar de llevar este lenguaje arquitectónico a una visión un poquito más contemporánea, Ujú. ¿no? Entonces, la mezcla de los tonos, igual el porcelanato, en este como mármol, Ujú. también tratando pues de cumplir, ¿no? O sea, con las expectativas de los clientes, que no es la misma, o sea, no es el mismo cliente, ¿no? Entonces, cuando estás buscando algo un poquito más contemporáneo, más limpio, pues tratar de hacer match con con todos los materiales, ¿no? Claro, aquí los propietarios pues no querían tampoco una casa del centro con cementos Exacto, pulidos y exacto. O sea, por eso, esto sí es pasta, por ejemplo. Entonces, es muchísimo más lisa, pero no se ve tanto como un cemento pulido, ok, ¿no? A pesar de que tiene la característica del concreto aparente. ya, ya. ¿No? Entonces, pues sí, la idea es tener esta amplitud y estos claros, amplios. ¿Y qué pasa con estas franjas negras? ¿Son vigas? Son vigas, Ok, ¿sí? Entonces aquí tenemos la principal, que esta columna y la columna ahogada que está allá, cargan esta viga que sostiene la losa del segundo piso y estas son las de los muros intermedios, ¿no? Entonces tenemos esta y tenemos la de acá que cargan los muros que dividen la habitación de arriba. Y ahorita que ah, subamos van a ver, o sea, por qué se quería dejar este claro tan amplio, ¿no? Entonces, interesante, tenemos esta transversal y estas que van a lo largo de esta parte. muy bien, Pero todas son, o sea, todas las partes negras son las vigas son las que se vigas. dejaron expuestas porque pues realmente o sea, quieres saber en dónde están Ok, las vigas, ok, ¿no? busca ser honesto en ese Así es. sentido. Sí, siempre tratamos de mantener esa misma visión Ujú. de lo aparente, pero de otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual la única que no es estructural como tal es este pedazo de viga, pero para que pueda dar la vuelta, pues se dejó. Y ya pues sostiene los cristales de acá, pero no, realmente no carga. Ya, 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 ya.
Entonces está bastante amplio el pasillo, ¿verdad? ¿Qué tendrá? Como unos 50. El pasillo entre la Sí, habitación y el puente. sí, sí, Ya. como unos 50. Me gusta esa amplitud. ¿Y Sí, realmente. el patio cuánto medirá? El patio tiene 2 por 2. 2 por 2, de acuerdo. Y luego la escalera. Sí, Claro, es que hay un pasillo, o sea, estamos viendo, me decías de frente, tiene el terreno 10, 11. 11. Fíjense qué interesante, sí se siente, o sea, es distinto, es distinto, el 11 cambia. Entonces, detrás del muro de la cocina, ¿hay un pasillo o ya es el límite? Detrás del muro de la cocina está el pasillo de servicio ¿Ok? que nos comunica con el estudio que está atrás Ok. y el área de servicio que está detrás de este muro. Entonces, Medio mística la escalera que no ves la segunda rampa, eso está ujú, interesante también. porque da la vuelta Ajá. y entonces tú subes por allá. O sea, llegas a esa parte. Le das la vuelta al patio. Ujú. Ok, pero lo cierras. Pasan cosas ahí, ¿verdad? Medio misterioso el desaparecer de la escalera y no voltear a ver al patio del árbol hasta después cuando ya estés en el Exacto. pasillo. Sí, porque realmente, o sea, tú disfrutas esta vista, pero debajo de la escalera tenemos más áreas de servicio. Ok, Tenemos un pequeño baño y tenemos un centro de cargas. de acuerdo. Entonces, tratamos igual de optimizar todos los espacios para que no se desaprovechen y tengas esta limpieza a la hora de proyectar, ¿no? Entonces, tú todo lo que ves es lo que quieres que se vea y aprovechar esos espacios para esconder, pues tal vez lo que no quieres que todo mundo vea, para tener esta facilidad de pasar de una zona a otra, porque al final, pues es el área que disfrutas, ¿no? Y no hay necesidad de tener muros intermedios que te bloqueen. Entonces, tenemos una sala amplia, tenemos un comedor para 8 o 10 personas y esa terraza para las carnes asadas, para disfrutar, ¿no? O sea, tener esta terraza cubierta digo, aquí todavía faltan las plantas del jardín, pero la idea es pues disfrutar de toda esta amplitud y el sentimiento de exterior, interior todo el tiempo, ¿no? Está buena la terraza. ¿Cuánto mide de profundo? 4 y medio. O Claro, sea, es el, que el- el claro es de 4 y medio se ve por cinco importante. 5 y medio de ancho. Se ve bastante bien. ¿Qué orientación solar tenemos en la casa? El norte está hacia allá, entonces realmente eso pues es ideal, ¿no? Porque tenemos los vientos que vienen del norte, que refrescan la casa con estos ventanales y está cerrado hacia donde da el sol más fuerte, ¿no? Entonces, y obviamente esto se hizo con la intención de que se creen estos túneles de aire para que se refresque la casa. De hecho, ahorita no tenemos el aire prendido y no se siente tan caluroso como allá afuera, Definitivamente ¿no? no. Entonces, la idea es tener estos espacios, igual hay unas soluciones en los baños para aprovechar eso y generar túneles de aire para que la casa se ventile naturalmente. Riquísimo, ¿no? Y los 4 metros y medio son clave. Así es. Tenemos una cocina, Ujú. igual un poquito, la casa es de un matrimonio joven, entonces son 2 personas, no necesitamos mucho, una barra que funciona como mesa de trabajo y como área para desayunador, con este espacio para poner las periqueras y pues espacio de trabajo, una tarja y todas las gavetas de este lado de pues distintas funciones, ¿no? El granito es de Rochstone, el modelo se llama Valhalla, y entonces tiene como que todos los tonos que intentamos de incorporar en la casa en una sola piedra, ¿no? Tenemos un poquito del crema, blanco, gris, negro. Entonces creo que hace un juego bastante interesante con el resto de los materiales y es un poquito distinto a un San Gabriel, por ejemplo, que es negro, que se usa más comúnmente. Y esas repisas le dan otra vez ese equilibrio entre la ciudad, vamos a decir, la típica cocina, gabinetes arriba cerrados, y Mérida, ¿verdad? Sí, Estas cocinas abiertas, bellísimas. sí, porque tienes al final cosas que ocupas, ¿no? Y cosas que quieres mostrar, decoración o cositas que de repente encuentras que dices, ay, quiero ponerlo, pero no tengo en dónde porque la cocina está cerrada, ¿no? Entonces, para eso aquí todavía falta la puerta, pero pues para eso está la alacena, ¿no? Claro. Entonces, aquí tenemos una meseta en U y unas
repisas igual para guardar todo. Buenas alacenas, ¿eh? Está Ujú. de buen tamaño. Sí, entonces está bastante fácil. Pues agarras y escondes tus cosas, sales y no tienes que tener la freidora o las cosas afuera todo el tiempo, Ajá. ¿no? Entonces, pues es una cocina pequeña y funcional, pero se siente más amplia. No, porque al final no es una cocina gigante, ¿no? Claro. Entonces, aquí tenemos acceso de la cochera. Ah, es como una segunda entrada principal. Ujú. Ok. Entonces, traes las cosas, vas a la cocina. Pero también, si tienes cosas que hacer, pues la gente puede pasar fácilmente. Ok. Y aquí lo que te comentaba es que tenemos un pequeño baño de servicio Está bueno el túnel. que está debajo de las escaleras. Ah, claro. Y Baño de servicio. sí, Ok. bueno, como Ah, lo voy a de decir. visitas de servicio, Ah, ok, ok, ok. bodega Yo ahí no se ve tanto jóvenes, pero ya está. y cuarto de máquinas, ¿no? Entonces, ¿Qué tipo de igual instalación tenemos acá? tenemos el hidroneumático y la bomba para el agua. Filtros, ¿verdad? Estos son Sí, los filtros del agua. y entonces ocupamos la Suavizadores. suavizador, sí, y ocupamos pues el espacio de la escalera para Ajá. guardar esto acá. Genial. Entonces aquí ya tenemos pues el segundo acceso y si volteamos hacia el otro lado está el estudio que comentábamos al principio. Entonces funciona para vestibular estas áreas. Muy bien. Entonces, yo voy hacia la luz. Si voy al estudio. Así es. Aquí tenemos una pequeña área igual de servicio para lavar cosas, para poner macetas. Ahorita que están mudándose nuestros clientes, pues está aquí Oye, empezando. esto está interesante, ¿eh? Como que estás en otro mundo aquí. Sí, se siente como que muy... Porque sientes esa Compresión. como compresión del espacio tan cerrado y luego de repente ya otra vez amplitud, luz pero pues se trata, ¿no? de utilizar los espacios como el proyecto nos lo pedía, ¿no? O sea, teníamos que tener un espacio para acceder allá, pero también que no perjudique el resto de la estética ni de la funcionalidad del proyecto. Y la privacidad, porque, o sea, esto está muy privado. Así No es. se comunica nada con el resto de la casa. Exacto. Entonces pueden acceder y salir sin ningún problema porque o sea, pueden tener el acceso que quieran a la casa, ¿no? Ajá. Entonces puedes entrar o puedes no entrar o nadie te tiene que ver, ¿no? Entonces está perfecto. También, por ejemplo, para soluciones de estudios o Airbnbs en donde tal vez tienes tu casa y quieres una casita aparte para rentar, pues Ajá. es una buena idea. Definitivo. Sí. Y es muy bonita esta toma, fíjense. Vas a un mundo muy, muy personal. Y le haces este dibujo a los muros también, ¿verdad? Como estas Sí, casas del tiene centro. un detalle de estas buñas pequeñas para que no sea un muro pues tan... Porque al final pues es el acceso para el otro espacio, ¿no? Entonces no ¿Qué, tiene qué- que ser... qué dimensión tiene de ancho, perdón? El pasillo Ajá. tiene 1,50. Unos 50, está muy bien. Sí, 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 más o menos. Un poquito menos quizá, pero me gustó. Agradecemos siempre que nos permitan conocer un poquito de su vida a través a través de sus guaridas, Así porque al es. final es eso, ¿verdad? La arquitectura son guaridas, guarecerse, jóvenes. ¿A dónde vas cuando ya no quieres estar en la calle? Pues sí. Entonces aquí tenemos otro pasillo que no queríamos que se sintiera como un pasillo. Ujú. Entonces tienes este espacio amplio, comunicado, que puedes abrir las ventanas y ya realmente estás, Super terraza. ¿no? Y es lo más amplio que puedes sentir, ¿no? Y ya se siente como la brisa
del norte viene y refresca un poquito más el pasillo. Riquísimo. Y estas piscinas que realmente son oasis. Sí, No me canso de decirlo. Y esta esta es de espérate, Chucum. de Chucum. Y está un poco más ancha. ¿Qué tendrá? ¿4 metros? Esta tiene 4 por 8. Ah, jóvenes, pues ahí está una alberca de 4 por 8. Está Igual queríamos brutal. mantener ese, pues lo te digo, los elementos pues locales, ¿no? De hecho, las gárgolas de la fuente Ujú, son de aquí, bueno, de hecho, la localidad de Sitia es muy conocida aquí en Yucatán ujú. por el trabajo de piedra. Entonces, se trabajan mármol, granito, piedra de la región, que es la crema maya, la piedra de Ticul. Todo eso lo trabajan aquí. Entonces, pues también es una forma pues, de conectar con el área. Genial. Atrás tenemos cuarto de máquinas para la piscina y un baño de visitas igual para la piscina. El color turquesa del agua en las albercas de Chucum es Es inigualable. único, Ujú. sí. Solo aquí, jóvenes. Solo aquí en México. Pero no sé, ya están vendiendo Chucum que nos decían que se lo están exportando a Europa. Sí, ya, en Francia hay un proveedor bastante grande ¿Ah, con sí? los de Saludos a todos los que nos ven desde Francia. agua de Chucum, creo que Ajá. exporta a Francia, Uf. sí. Invítenos a Francia, por favor, jóvenes. Vamos a ir a todas sus obras. Bonito Que conocer la el, que el arquitectura proveedor nos, francesa. nos mande. ¿Te imaginas? Claro. Invítenos, ¿eh? Ahí está. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com y vamos a ver las obras donde han aplicado ya Chucum en Francia y el resto de Europa. Aquí tenemos un baño de visitas. Yo me pago mi vuelo. Saludos a todos. Qué bonito año. Entonces la idea es tener esos espacios también abiertos, aunque sea un baño, pues digo, el terreno te lo permite, ¿no? Entonces tener estos espacios que sean como que un oasis chiquito, pero lo mismo que comentábamos, que tengas un espacio donde poner plantas y que realmente luzca, ¿no? ¿Esos arbolitos cómo se llaman? Son bien bonitos. Me parece que es un palo de Brasil. Palo de Brasil. Saludos a Brasil. Y de paso a nosotros portugueses. Ja, los verdad. No sé qué. Portugal. Obrigado. Y aquí tenemos un granito San Gabriel cepillado. Cepilla. Muy amplio el baño, ¿verdad? Fíjense la Sí. puerta lo ancha que es. Y no choca con el lavamanos. Eso te habla de más de 1,5 metros, ¿verdad? Sí, la puerta tiene 1,10. Entonces, normalmente tú tienes una puerta de 90, Ujú, abres y topa casi casi con el lavabo. ujú. Entonces, normalmente el baño es de 1,50. Ok, Este tiene 1,80. ok. Sí. Entonces, aquí tenemos pues un módulo para guardar las cosas empotrado en el muro. Pero realmente es un baño cómodo, ¿no? O sea, para que se sienta y se aproveche la amplitud del terreno. Muy fresco. Sí, la idea también es pues que ya no tienes ningún problema de ventilación con la ventana. Y lo mismo, o sea, se genera un túnel de aire Qué rico, ¿no? y ya refresca. Genial. Lástima que no puedan sentir la brisa. Por Sí se favor, siente. jóvenes, no digo, pero a través del video. O sea, en cuanto abriste la ventana, corrió, ¿verdad? Sí. Una brisita. Y aquí tenemos lo que siempre preguntan, ¿en dónde ponen el cuarto de lavado? ¿En dónde ponen el área de servicio? Tenemos aquí. Ah, muy cerca de las habitaciones. Eso le va a gustar a mi mamá. Muy bien. ¿Qué medidas tendrá este cuartito de lavado? El cuarto de lavado tiene 2 por 3, Dos me por parece. tres. Y además tiene un patio de Y secado de tenemos, medida. exactamente, tenemos aquí el tendedero. Tenderé, chiquitere, tere. Tenemos tendedero. Ya, por ejemplo, si quisieran construir más adelante, aquí tal vez podría estar otra escalera privada, tal vez, ¿no? Para no utilizarla. O sea, porque ahorita que subamos, vamos a ver cómo está la construcción, entonces tal Ajá. vez podría caber otra cosa acá. Pero siempre tratamos también de dejar esas opciones
Ok. abiertas, pero que sean funcionales para lo que tenemos. Entonces tenemos lavadora, secadora y área para lavar al perro. ¿Para lavar al perro? Sí. A ver. Amantes de los perros. Una buena bañera de perros. ¿Qué tiene? Pues la clave son las mangueras. Ajá, las mangueras y el Ajá. espacio para que pues esté como que cómodo ahí. De hecho, están sus perros del perro. Está bueno. Sí, no, ya los perros ya tienen baño. Así es. Ya tienen cuarto y baño. Ya tienen Ya cuarto son y hijos. baño, ¿verdad? Sí, tienen estudio. No, este es el estudio del perro. Ahí hace sus Para cosas. que no se estrese. Ajá. Ahí reflexiona.